Bueno, en el siguiente video vamos a hacer un acercamiento básico sobre los conceptos de pérdida esperada y eh, NIF 9, cómo se incluye el concepto de pérdida esperada dentro de NIF 9. Pero lo primero que hay que comentar es que la NIF 9 consta de 7 capítulos. En el primer capítulo se establece el objetivo, es un solo párrafo, así que es un capítulo bastante pequeño. Luego viene el alcance, que suele ser un alcance muy similar a lo que ya traíamos de NIC 32, de definiciones de instrumentos financieros y demás. Luego llega un capítulo número 3, como muchos sabrán, la NIF 9 viene a reemplazar y sustituir los requerimientos de contabilización de instrumentos financieros que permanecían en la NIC 39. Y la NIC 39 ha sido sustituida en casi todos sus componentes por lo que es NIF 9. Lo único que sobrevive en la actualidad de la NIC 39 es el tema de contabilización de coberturas, ya que es una decisión de política contable a adoptar el capítulo 6 de contabilización de coberturas de NIF 9 o quedarse con lo que ya tenía NIC 39. Entonces, en el capítulo 3 vamos a encontrar temas de reconocimiento y baja en cuentas. Es un capítulo bastante extenso, no tiene cambios respecto a lo que ya teníamos en NIC 39, ya que este capítulo desde NIC 39 ya había sido reformulado, reforzado por algunas deficiencias que traían las normas anteriores en relación con la baja en cuentas de activos financieros por algunos fraudes que se presentaron a nivel mundial, como fue por ejemplo el caso Enron, que algunos temas tenían que ver con baja en cuentas de activos financieros. El cuarto capítulo es el de clasificación, ya hablaremos un poquito, no mucho sobre ello. El capítulo donde tiene que ver la pérdida esperada está en la medición. O sea, en la clasificación yo hago el reconocimiento inicial, en la medición hago la medición subsecuente. Capítulo 6 tiene que ver con contabilización de coberturas y hay un capítulo 7 en relación con la fecha de vigencia de la norma y la transición, ya que al ser un tema muy complejo la transición también tendería a ser bastante compleja. Si bien el video es de pérdida esperada y vamos a hablar sobre principalmente un concepto de medición, hay que hablar un poco sobre la clasificación específicamente en los activos. Según NIF 9 hay tres grandes categorías de activos en las cuales se puede clasificar un instrumento. Y en total terminan siendo 5, las cuales son instrumentos financieros al costo amortizado, instrumentos financieros al valor razonable con cambios en el otro resultado integral, o sea en patrimonio, instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Y existe una excepción en el párrafo 575 de la norma en relación con algunos instrumentos de patrimonio que la administración puede determinar que se mantengan a valor razonable con cambios en el otro resultado integral y el tema de contabilización de coberturas. Bueno, sobre los primeros dos, sobre el costo amortizado y sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral, es sobre los que se contabilizan pérdidas por deterioro, específicamente con el concepto de pérdida esperada. ¿Por qué? Porque los instrumentos a valor razonable con cambios en resultados ya están a valor razonable. Entonces, si hay un deterioro crediticio en el instrumento, ya esto lo reflejaría el valor razonable. Entonces, ya estaría de una vez en el resultado del periodo. ¿Por qué los instrumentos a valor razonable con cambios en el otro resultado integral, o sea, cambios en patrimonio, sí son sujetos a pérdida por deterioro? Porque si bien el valor razonable reflejaría esa pérdida, al tenerlos en el otro resultado integral vendría siendo como una especie de pérdida no realizada. Y en realidad el tema de deterioro bajo el concepto de pérdida esperada, ya eso sí es una pérdida que debería estar cayendo el resultado. Nada más haciendo la aclaración de que cuando yo registro la pérdida por deterioro de estos instrumentos, no voy a ir a tocar el activo. El activo ya está a valor razonable y tiene que quedarse así. Lo que tengo que es ir a sacar la porción que estoy dejando en patrimonio de ello y llevármela para el resultado del periodo. Ahora, nada más un momento rápido, como el criterio principal de clasificación de los instrumentos financieros es el siguiente. Para que usted pueda clasificar un instrumento financiero
al costo amortizado o al valor razonable con cambios en patrimonio, los instrumentos tienen que tener características intrínsecas de que los flujos de efectivo que yo voy a recibir son únicamente por principal e intereses. Es decir, por ejemplo, un bono me va a pagar el cupón de cada uno de los meses de los intereses y al final me pagará el principal del instrumento, o un préstamo por cobrar me estaría pagando con las cuotas mensuales o trimestrales o semestrales o en el periodo específico del contrato. Bueno, cada vez que me pague me va a pagar una cuota que tiene una porción de amortización de principal y una porción de intereses. Eso es la prueba de el test SPPI. Ahora, una vez que un instrumento sí cumple con esas características, para clasificarlo como costo amortizado o como al valor razonable, tenderá a ser mi modelo de negocio lo que lo defina. Si mi modelo de negocio se caracteriza por que yo sí mantengo mis instrumentos hasta el final y que en realidad no aprovecho momentos para vender ni colocar los instrumentos, sino que mi modelo de negocio y mi historial lo que demuestra es que yo administro mi cartera únicamente para recibir los flujos, lo mantengo el costo amortizado. Si mi historial, si mi comportamiento demuestra que en realidad yo sí aprovecho ventajas de mercado y demás, lo tengo que mantener a otro resultado con cambios en patrimonio. Si el instrumento aún así cumpliera con las características de que recibe solo principal e intereses, pero mi intención es mantenerlo para negociar, la clasificación correcta será el valor razonable con cambios en resultados. Entonces, para clasificar un instrumento tengo que considerar tanto las características intrínsecas del instrumento como mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio es únicamente esperar el flujo efectivo, costo amortizado. Mi modelo de negocio es el flujo, pero tal vez pueda aprovechar algo en algún momento, valor razonable con cambios en patrimonio. Y si mi modelo de negocio es realmente tengo el instrumento para negociar, entonces lo mantengo valor razonable con cambios en el resultado. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre pérdida esperada. La pérdida esperada es el costo que enfrenta una institución financiera, o igual puede ser una no financiera, por el riesgo crediticio que le representa un cliente. Ahora, ese riesgo crediticio tiene dos opciones: lo puede asumir o lo puede trasladar al cliente vía tasa. Igual estaríamos hablando, cuando lo traslado al cliente vía tasa, sería una institución financiera, pero imaginémonos que estamos en una entidad comercial que no preste, digamos, no pone una tasa de interés en sus cuentas por cobrar. Bueno, posiblemente ese costo lo trasladará vía precio del insumo que vende, del servicio que vende. Una segunda definición es que nos dice que es una predicción, o sea, porque estamos viendo hacia el futuro del monto que la institución podría perder en el evento de materializarse un incumplimiento por parte del cliente. Y una tercera definición es como ya un poco más contable, que es pérdida que correspondería a registrar en una estimación por la pérdida posible de que haya un incumplimiento por parte del cliente. La ecuación de pérdida esperada normalmente tiene los siguientes componentes. Bueno, la pérdida esperada, que es el PE, será igual a mi exposición de crédito por un componente, un parámetro de maduración, por el nivel de proporción en que el crédito está desprotegido, o sea que no tiene garantías, por la probabilidad de que suceda el riesgo. Entonces vamos a explorar cada uno de estos elementos para comprender mejor la fórmula. El primero es el crédito, es la exposición de crédito, o sea, ¿qué tan expuesto estoy? Yo voy a estar expuesto por el saldo que tiene la operación, que corresponde al balance de la operación en el momento del análisis. Como es un saldo, estamos hablando de una cuenta de situación que se va moviendo a lo largo del tiempo. Entonces imaginémonos que se firma un contrato por hipoteca, yo voy a tener la cuenta por cobrar de la hipoteca, y digamos que la hipoteca inicial es por 100 millones. Bueno, como pasará el tiempo, me van a ir pagando principal e intereses, y puede ser que 2 años después esa hipoteca de 100 millones ahora vale 90 millones, tiene un saldo de 90 millones. Entonces mi exposición de crédito no son los 100 originales, sino que son el saldo de hoy, los 90 millones al día de hoy. Vamos al siguiente concepto, parámetro M. El parámetro M lo que trata es una fórmula para reflejar que entre más largo sea el plazo de un instrumento, el riesgo crediticio debería de ser mayor.
Entonces para ello, estos son algunos parámetros que considera Basilea, que nos dice que si un instrumento tiene de hoy al vencimiento en menos de un año, utiliza el parámetro como que si valiera 1. Si el vencimiento está entre 1 y 3, utiliza un parámetro de 1.025. O sea, le agrega un 2,5% más. Si el parámetro es de 3 a 5, lo llevamos a 1.05. Y si es un instrumento que tendrá un vencimiento mayor a 5, entonces el parámetro sería un 7,5% o un 1.075. Nótense que en alguna teoría podrán leer que si el vencimiento es menor que 0, o sea que si ya está vencido, entonces el parámetro es 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pérdida esperada. Si ya el instrumento no me pagó, ya eso no sería esperado, eso ya sería incurrido. Realmente hoy ya perdí esa plata. Igual bajo NIF 9 sí deberíamos de hacer obviamente el cálculo de la estimación, más que ahora es pérdida incurrida. Pero ahorita estamos visualizando nada más el concepto de pérdida esperada. Recordemos, eso sí, bajo NIF 9 vamos a registrar la incurrida y la esperada. Siguiente concepto, que es el parámetro del Loss Given Default, que básicamente lo que nos busca es reflejar cuál es la proporción del saldo vigente de la operación que estaría al descubierto por cuanto el valor de la garantía. ¿Eso qué significa? Vamos otra vez al ejemplo de la hipoteca. Cuando yo firmo la hipoteca por 100 millones, posiblemente obtengo pido una garantía. Y dependerá de mi apetito de riesgo y mis estrategias definir, bueno, cuánta es el porcentaje de garantía que voy a pedir. Imaginémonos que por algún motivo la decisión del banco es establecer que las garantías cubran hasta un 80% del valor. Entonces, ¿cuánto sería mi porcentaje descubierto al momento en que firmo el contrato? Bueno, si el contrato, mi préstamo es por 100 millones y la garantía es de 80 millones, significa que tenemos 20 millones descubiertos. Entonces el parámetro Loss Given Default lo que me diría a mí es ese porcentaje que está descubierto, o sea, el 20% que está descubierto. Cuando yo analizo esto, bueno, lo primero es que esto se muere a lo largo del tiempo. Como les decía, el primer año, cuando el saldo de la cuenta por cobrar sea 90, posiblemente mi garantía siga valiendo 80 o hasta podría valer más. Entonces yo tendré que comparar 90 versus 80 y determinar que existe un 12-13% de probabilidad de que tengo el descubierto. Entonces cuando yo analizo este parámetro tengo que fijarme en cuáles son los tipos de garantía, cuál es el valor razonable de estas garantías y qué tan actualizado está, porque si yo tengo un valor razonable de hace 10 años y pues claramente eso no es un buen parámetro para medición. Lo más apropiado sería tener fechas constantes de actualización de esos parámetros, ya eso partirá de las políticas de cada entidad. Y luego nos habla un poco del parámetro de recuperación. Entonces vamos a probar un poquito de qué es este parámetro de recuperación, pero básicamente lo que nos dice es que yo no solo voy a recuperar por el valor razonable, sino que es posible que yo tenga una recuperación menor. ¿Por qué? Porque imaginémonos que yo soy un banco y tengo muchas hipotecas. Mi negocio no es recuperar la hipoteca a través de los inmuebles y colaterales que son garantía del contrato. Mi propósito es recuperar el dinero. Entonces cuando yo recibo la garantía, cuando yo tomo posesión del inmueble, podría ser que mi intención es deshacerme del inmueble lo más rápido posible. Entonces no lo vendo a valor de mercado, sino que lo vendo con un descuento. Entonces ahí ya tendríamos un potencial mayor de pérdida. O también podría ser que yo sí lo vendería a valor razonable, pero le pago a alguien, a un experto en bienes raíces, para que haga la colocación de ese inmueble en el mercado y tengo que pagarle una comisión. Entonces digamos que yo recupero la garantía por 80 millones, pero yo le dije al comisionista que le va a pagar un 5% del valor en el que él coloque mi inmueble. Entonces yo estaría cubierto no por los 80 millones, sino que estaría cubierto hasta 76 millones, que es el 95% de los 80. Entonces ahí el parámetro de recuperación lo que busca es reflejarnos esos tipos de gastos o esos tipos de menos recuperación que tendríamos por la aplicación o realización de la garantía. Aquí está un poco cuál es la fórmula del parámetro de recuperación, que básicamente lo que busca es decirme, bueno, de la garantía cuánto vamos a perder en función del valor de mercado
del instrumento por el parámetro dividido entre la exposición de crédito. Hay una tablita de ejemplo como que podríamos visualizar donde vemos, digamos, a diferentes tipos de garantías podríamos tener diferentes factores de recuperación. Por ejemplo, si yo tengo un instrumento sin garantía, entonces es muy posiblemente que mi factor de recuperación sea cero. O sea, yo tengo una exposición de pérdida del 100% del monto del saldo de la partida. Si yo tengo un back-to-back, posiblemente ese back-to-back está reflejado contra un instrumento mío, un activo mío, de un pasivo mío. Entonces el activo lo mato con el pasivo, estoy completamente garantizado, tengo un factor de recuperación del 100%. Podría ser que una hipoteca residencial tenga un factor de recuperación de un 85, los vehículos un 60 y así. Ahora, esto mucho va a depender de cuál es mi experiencia y cuáles son mis expectativas. El siguiente elemento en la fórmula es la probabilidad de incumplimiento, que básicamente lo que refleja es la probabilidad de que un cliente suspenda el servicio de la operación de crédito. O sea, la probabilidad de que un cliente me deje de pagar. Existen dos causas principales por las que esto podría ocurrir. Uno es la capacidad de pago, que esto tendría que ver la disponibilidad de los ingresos que tiene el cliente para hacer pago a la deuda. O sea, de sus ingresos menos los gastos para vivir normalmente, cuánto dinero le quedaría para realmente hacer frente a la deuda. Y un segundo aspecto que sería la voluntad o disposición a pagar, y eso ya tendrá que ver un poco más con la disposición moral que tiene la persona para hacer frente a sus deudas. O sea, qué tan buena paga es o qué no tan buena paga es. Esto no es tan observable, es que la capacidad de pago yo sí la puedo determinar porque son números un poco más fáciles de ver, en el sentido, usted tiene tantos ingresos, tanto más o menos calculo yo que usted necesita para vivir, cuánta plata le sobra para que me pague. Pero cuando yo veo el tema de la voluntad o la disposición, eso ya dependerá un poco más de otros factores que no son tan cuantificables, pero a los cuales yo podría echar mano si hago cierto determinado tipo de estadísticas, como por ejemplo tener técnicas de que me hagan a mí una recopilación de la información personal, demográfica, laboral, económica, financiera, social de cada uno de mis clientes, y con eso ya yo empiezo a montar estadísticas, a determinar probabilidades con mayor precisión y con menos riesgos. Entonces, ¿qué tipos de estadísticas o factores podríamos considerar? Bueno, factores demográficos, laborales, profesionales, temas económicos, temas financieros, historial de pago del cliente, entre otros. Entonces todo esto es información que podríamos echar mano a la hora de aplicar el método de pérdida esperada. La NIF 9 puntualmente lo que nos dice es que no hay una expectativa de realizar trabajos que me impliquen a mí un esfuerzo desproporcionado para obtener la información. Yo debería trabajar con la información con que realmente cuento. Posiblemente para una entidad regulada no sea tan fácil decir, no, eso es lo que yo tengo. O sea, posiblemente reguladores y demás pedirán algún nivel de esfuerzo para alcanzar cierto nivel de expectativas y de calidad de la información. Hablábamos un poco de la importancia de la información histórica, y realmente esto es un párrafo de la norma que menciona que la información histórica es una base importante para medir las pérdidas crediticias esperadas. Sin embargo, esa información histórica se tiene que ajustar para reflejar condiciones actuales, para reflejar condiciones esperadas en el futuro, que tal vez hayan algunos efectos en las condiciones históricas que no sean relevantes para proyectar en el futuro. Entonces sí, la historia es importante, sí, la historia nos da un parámetro para de dónde estamos, pero sí hay que tener en cuenta de que si las expectativas de las circunstancias futuras van a ser diferentes, deberíamos de ajustar la información histórica y no únicamente confiar en ella en un 100%. Ok. Todo esto lo que hemos hecho es explicar un poco la fórmula de pérdida esperada, y vamos a adentrarnos un poquito más a qué nos dice la NIF 9 sobre la pérdida esperada. La NIF 9, para la mayoría de los instrumentos, habla de un esquema de 3 escenarios. Ok, entonces a continuación vamos a explicar un poquito esos 3 escenarios. La NIF 9 nos explica que existe un escenario 1, para, por ejemplo, un instrumento que yo adquiero y desde el inicio no está deteriorado, es un instrumento sano. Lo que la norma me dice es, yo debería calcular una estimación de pérdida esperada para los próximos 12 meses. Es decir, qué tan probable es que en los próximos 12 meses
ese cliente no me vaya a pagar. Ok, entonces eso lo que hace es que me acota un poco el tiempo del análisis. No me obliga a ir a todo el tiempo del instrumento para hacer el análisis, solo los próximos 12 meses. Este esquema lo mantengo en el momento en que reconozco el activo. O sea, el activo desde que se reconoce tiene que llevar su pérdida esperada reconocida. Y si no hay cambios significativos en el riesgo crediticio del instrumento, lo dejo siempre haciendo mediciones a 12 meses en el futuro. El cálculo de intereses lo calculo sobre el monto bruto del instrumento. Es decir, no considero que hay una estimación de pérdida para el instrumento a la hora de determinar el ingreso por intereses. ¿Qué pasa si ocurren cambios significativos? ¿Qué pasa si el riesgo crediticio se ha incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial? No desde el año anterior, desde el reconocimiento inicial. Ok, lo que nos dice es que ya esto, la ventaja o la excepción que teníamos de 12 meses se pierde. Hay que registrar una pérdida esperada para el plazo completo del instrumento hasta el vencimiento. Y si llega a un escenario donde realmente ya esa pérdida esperada ya no es tan esperada, porque ahora sí hay evidencia objetiva de deterioro en el instrumento, ya entraríamos a un escenario 3, donde incluso ya deberíamos de ir pensando en que los ingresos por intereses se calculan sobre el instrumento neto. Es decir, ya se sabe que no me van a pagar el 100%, ya se sabe que hay una pérdida, se podría decir ya a este momento hasta incurrida, y por ende, si da pie al registro de los intereses, será en función de el monto neto del instrumento, es decir, el monto facial menos la estimación por pérdida de deterioro. Entonces aquí veremos, pues en una calificación de crédito se puede mover hacia la mejora, entonces nos moveremos hacia los escenarios de la izquierda o nos podemos mover hacia la derecha, a escenarios un poco más complicados. Para ejemplificar esto, pensemos que tenemos un bono, ¿ok? Y entonces vamos a ver un bono con una calificación que nos da Standard & Poor's. ¿Cómo se movería entre los escenarios? Imaginémonos que en el reconocimiento inicial el bono tiene una calificación A, lo que significaría que la probabilidad de que no me vaya a pagar en los próximos 12 meses, según Standard & Poor's, es de 0.08%. Entonces significa que si el bono valía $10,000, yo voy a reconocer una pérdida de solo $8. Eso porque estamos en el escenario 1, donde solo estimo una pérdida dentro de los próximos 12 meses, que es la tabla de Standard & Poor's que estamos reflejándonos. ¿Qué pasa si al otro año el instrumento baja su calificación y ahora tiene una calificación de BB-? Bueno, dentro de los tipos de clasificaciones que dan las calificadoras de riesgos, hay calificaciones que se consideran como calificaciones buenas y también hay calificaciones que se consideran como calificaciones malas. Lo que a veces uno escucha que son bonos basura. BB-, según esta tablita que estamos viendo acá, sigue siendo una calificación positiva. Sigue siendo una calificación buena. Entonces podríamos decir que aunque sí hay una disminución en el riesgo crediticio del instrumento y que aunque sí hoy tengo que estimar un poquito más y ahora en vez de estimar 8 habrá que estimar un poco más de dólares, bueno, no pasa nada. Estamos en el escenario 1 porque la calificación sigue siendo buena, es decir, no hay cambios significativos. Pero si un par de años después ocurre que el bono ahora sí bajó a 2.50, ahora sí está en calificaciones no buenas, ahora sí es un bono basura, bueno, ahora sí nos moveremos a un escenario 2 y ya no vamos a estimar solo un 2.50 al instrumento. Ahora sí tendremos que entrar a estimar por el plazo completo hasta el vencimiento. Entonces ya la tabla de 12 meses no es la que tenemos que utilizar, sino que tendremos que ir a ver cuál es la probabilidad de pérdida de ese instrumento a lo largo de la vida de del título como tal. Ok, esto de los escenarios cumple y es aplicable solo si cuando yo adquiero el bono no viene deteriorado, o sea, el bono viene dentro de calificaciones que diríamos son aceptables o incluso son malas pero no son tan malas. Si ya yo compro un bono que tiene calificaciones que realmente me dicen a mí ya ese instrumento está deteriorado, yo no puedo aplicar el escenario
1, sino que tengo que meter el bono ya dentro del escenario 2 o incluso desde el escenario 3, dependiendo de si existen indicios o evidencia objetiva de que el título está deteriorado. La NIF 9, solo para que quede en constancia y en actas, la NIF 9 ofrece un enfoque simplificado porque todo este esquema es realmente difícil de mantener para entidades pequeñas o para entidades que realmente su enfoque no es financiero, sino que lo que tiene son cuentas por cobrar comerciales, de ventas normales, que lo que tiene son activos de los contratos, que esto es un concepto de NIF 9. De NIF 15, disculpa, que para recordar un poco lo que dice es, en la medida que yo voy cumpliendo una obligación de desempeño y yo ya me voy ganando el derecho a cobrar, que todavía no es que lo puedo cobrar del todo, pero ya yo me lo iba ganando, o sea, en la realidad ya ese derecho está devengado. Esos son los activos de contrato, son como cuentas por cobrar no formalizadas y las cuentas por cobrar de arrendamientos. Estos tipos de instrumentos pueden entrar en el enfoque simplificado. Y el enfoque simplificado lo que me dice es que yo no tengo que hacer la medición a 12 meses, que es más difícil de visualizar, sino que me tengo que mantener en hacer la estimación para a lo largo de la vida de todo el instrumento. Y la aplicación en la vida real de esto es muy simple, porque nada más hacemos aquellas matrices de antigüedad y decimos, una cuenta por cobrar con vencimiento le estimo un 3%. Si está al día le estimo un 0,01. Si tiene de 0 a 30 le estimo un 0,05%. Si está de 30 a 90 le estimo un 1,5%. Y de más de 90 a 180, 2,5. Y más de 180, y pues eso ya lo podemos ir dando por pérdida. Entonces son aquellas matrices que tradicionalmente uno ve en los cursos iniciales de contabilidad. Ok, hasta ahorita hemos hablado de pérdida esperada y eso es de lo que nos habla NIF 9. Pero hay otro concepto que es interesante de repasar, que es el de pérdida inesperada. La literatura que consultamos lo que nos habla es que la pérdida inesperada tiene que ver con el valor en riesgo y el riesgo de contagio. Vamos a profundizar muy poco en ello, pero vamos a verlo un poco. Ok, ¿qué es lo que pasa? El valor en riesgo. ¿Qué es el valor en riesgo? Bueno, lo que nos dice es que desde el punto de vista estadístico, la pérdida esperada es una estimación sujeta a errores de muestreo y de calidad de la información. Pero vamos a ver, en teoría es mi mejor estimación. Sin embargo, esa estimación igual podría tener algún error. Entonces, el valor en riesgo es calcular a un nivel de confianza aceptable hasta cuánto podría llegar ese error. Entonces el valor en riesgo es desde 0, pasando por mi estimación de pérdida esperada y llegando hasta lo máximo que a un grado de confianza aceptable podría yo estar llegando a perder. Esto no es un escenario de estrés, esto lo que busca es un escenario en que sí es posible, si ha ocurrido, si es probable, pero no es mi mejor estimación. Entonces vamos a ver un ejemplito de ello. Lo que nos dice es que imaginémonos que hay una operación crediticia que, dadas las condiciones actuales del cliente, establece que hay un valor en riesgo de 1316. Es decir, la pérdida puede ir desde 0 hasta 1316. Pero mi estimación de pérdida esperada, o sea, lo que yo digo, esta es mi mejor estimación de lo que puedo perder, es por 104. Entonces, uno debería de realizar la estimación contable, o sea, hacer el gasto por deterioro contra la estimación por incobrables por $104. La diferencia, o sea, los 1316 menos los 104 es la pérdida inesperada, y para esa pérdida inesperada yo debería constituir un capital de riesgo suficiente que me ayude a mí a superar o a no perder solvencia, mantenerme normal, mantener mi operación por el restante 1212. O sea, estos 1212 no van a ir al resultado, pero sí me va a requerir cierto nivel de capital para soportarlo en caso de que se presente. La teoría también nos habla un poco sobre el tema del riesgo de contagio. Y lo que nos dice es que el riesgo de contagio va a estar dentro del cálculo del valor en riesgo, pero que él no entraría dentro de la pérdida esperada, o sea, queda dentro de la inesperada. Ok, eso es todo por ahora en el video. En este video nos hemos centrado principalmente en la pérdida esperada para personas físicas. También hay análisis para personas jurídicas, o sea, para empresas que soliciten créditos y demás. La diferencia principal es que cuando yo analizo las entidades las empresas, yo tengo que considerar un factor adicional, y es el
factor ciclo económico. ¿Cómo les afectan los ciclos económicos generales de la economía o propiamente de la industria a las entidades para que me puedan hacer frente a mí a los pagos? Entonces, muchas gracias por la atención. Eso sería todo.